¿Qué pensarías si alguien comenzara a convulsionar, hablar en una lengua extraña y afirmar estar poseído por un espíritu antiguo? ¿Y si ese espíritu exigiera sangre, sacrificios o dolor? Esto no es una película. Esto es real. Y está ocurriendo ahora mismo, en aldeas de África, templos ocultos de la India y pueblos donde el tiempo parece detenido. En este video vas a descubrir los rituales más perturbadores que involucran posesiones reales, donde las personas dejan de ser ellas mismas y se convierten en el canal de entidades invisibles, dioses feroces, ancestros enfurecidos, demonios o espíritus que no quieren irse. En el Cuerno de África, entre los sonidos de tambores hipnóticos y cánticos antiguos, hay rituales que parecen sacados de una película de terror. Pero no son ficción. Son parte de la vida diaria para miles de personas. Y para muchas mujeres, son también la única manera de sobrevivir al dolor, a la represión y a los traumas sin nombre. Bienvenidos al culto Zar. El Zar no es un demonio, es un espíritu. O mejor dicho, muchos espíritus. Algunos traviesos, otros vengativos. Y cuando poseen a alguien, especialmente a una mujer, lo hacen con fuerza brutal, la persona entra en un trance, sacude el cuerpo como si algo lo agitara desde adentro, se rasca hasta hacerse sangre, grita, se arrastra, o incluso se lanza contra el fuego. En algunas comunidades, se dice que los espíritus Zar causan enfermedades mentales, infertilidad o desgracias si no son atendidos. La única forma de apaciguarlos es rindiéndoles culto, con música, danzas y a veces sacrificios. Durante noches enteras, las mujeres danzan sin parar, con los ojos en blanco, bajo la mirada de otras mujeres que las ayudan a transitar el trance. No hay sacerdotes. No hay Biblia. Solo tambores, humo y cuerpos poseídos. En Etiopía, Sudán o Somalia, el Zar sigue vivo, rugiendo desde el fondo del alma. Y aunque la medicina moderna ha intentado desplazarlo, en muchas zonas rurales, el Zar aún es la única respuesta ante el sufrimiento invisible. Ahora viajamos hacia Marruecos, donde la frontera entre religión y trance es aún más borrosa. Allí, en las montañas del norte, sobrevive una hermandad mística que mezcla el Islam sufí con antiguos rituales de posesión. Son los Amatsa. Estos devotos rinden culto a dos santos poderosos, Sidi Ali Ben Amdus y Sidi Ahmed Duhi. Durante sus ceremonias, los miembros de la hermandad entran en un frenesí colectivo. Bailan como si fueran marionetas de fuego, aúllan como animales salvajes, en algunos casos, se desgarran la piel con cuchillos o se golpean con objetos metálicos sin sentir dolor. No es autolesión gratuita, es un camino hacia la liberación del sufrimiento y el mal. Se dice que, al pasar por este trance, el cuerpo expulsa las enfermedades físicas o psíquicas que lo habitan. La música nahua acompaña todo, tambores, címbalos y cantos sagrados. El ambiente es eléctrico, casi salvaje, y sin embargo, profundamente espiritual. Lo que a ojos de un turista puede parecer un show sangriento, para los Amdusi es una terapia del alma, guiada por la bendición de sus santos. La Amatsa no es solo un ritual de trance, sino también una forma de resistencia cultural. A través del dolor ritualizado, los participantes reafirman su identidad, su fe y su conexión con lo invisible. Más al sur, en Sudáfrica, hay una palabra que hiela la sangre en zonas rurales, Amafufungiana. Esta palabra Zulu no describe un espíritu específico, sino una condición, posesión maligna. Las víctimas, sobre todo mujeres jóvenes, comienzan a comportarse de forma aterradora, hablan en lenguas que nunca aprendieron, se vuelven agresivas, insultan a su familia, se autolesionan e incluso intentan suicidarse. Se dice que el espíritu de Amafufungiana entra cuando hay crisis, traumas o conflictos familiares sin resolver. Es, según la creencia, una forma de grito psíquico convertido en espíritu. La cura. Un exorcismo tradicional llevado a cabo por un Inyanga, un curandero que emplea hierbas, cánticos, sacrificios animales y rituales de purificación. A veces, se necesita repetirlo varias veces. En otras ocasiones, se abandona el tratamiento y se acepta que la persona está perdida. No hay santo, ni Dios que interceda. Solo el miedo y el espíritu. Muchos expertos en salud mental han intentado explicar el Amafufungiana como un trastorno psicótico colectivo o una expresión somatizada del estrés, pero incluso con diagnósticos clínicos, las familias recurren al Inyanga, porque en su cosmovisión, los espíritus no son una metáfora, son reales. Por último, llegamos a Gabón, donde la línea entre religión, droga y visión espiritual se funde en una sola palabra, Witi. El Witi es una tradición ancestral practicada por los pueblos Puñu, Mitsogo y Fan. Y su núcleo es un arbusto, la iboga.
Esta raíz, una de las sustancias alucinógenas más potentes del planeta, se consume durante rituales que pueden durar varios días. El objetivo no es drogarse, sino viajar al otro mundo, encontrar el alma perdida o conectar con los ancestros. Pero el viaje no es suave. Los efectos incluyen vómitos, convulsiones, terror extremo, alucinaciones vívidas, sensaciones de muerte inminente y pérdida total de la identidad. En ocasiones, quienes consumen iboga en exceso terminan golpeándose, gritando en lenguas desconocidas o realizando actos violentos sin control. Durante este trance, se dice que los ancestros o los espíritus del bosque entran al cuerpo. Es una posesión sagrada, que puede traer respuestas, visiones o incluso una nueva identidad espiritual. Se rinde culto a los espíritus de la selva, no a una deidad única, y en algunos casos se mezcla con elementos del cristianismo. La ceremonia termina cuando el iniciado regresa con una revelación o cuando el espíritu decide soltarlo. En África, la posesión no es siempre vista como maldita. A veces es un castigo, otras una cura y otras un don. Pero en todos los casos, es intensa, corporal y profundamente perturbadora. No se trata de símbolos, sino de cuerpos reales, sangrando, bailando, gritando y cediendo su lugar a algo que viene de otro mundo. En la India, tierra de contrastes extremos, las posesiones no son simples anomalías, son momentos sagrados, caóticos y, muchas veces, aterradores. En cada rincón del país, desde los crematorios de Varanasi hasta las aldeas del sur, hay ritos donde lo divino no baja suavemente, sino que irrumpe con violencia en el cuerpo humano. En las orillas del Ganges, donde se queman cuerpos día y noche, viven los Agori, ascetas extremos que veneran a Shiva en su forma más temible, Bhairava, el destructor. Estos hombres buscan romper con toda dualidad, no creen en lo puro o lo impuro, en lo sagrado o lo profano. Para ellos, todo es divino. Por eso comen carne humana de cadáveres recién cremados, se embadurnan con cenizas de muertos, beben de cráneos y viven entre piras funerarias. Durante sus rituales, entran en trances inducidos por cánticos, alcohol y cannabis. Se dice que algunos alcanzan estados de éxtasis tan profundos que pierden contacto con la realidad, y se convierten en lo que veneran, una forma viva del Dios. A ojos externos, parecen locos o criminales. Pero para los Agori, esta entrega total a la muerte y la podredumbre es un camino directo hacia la iluminación. Su objetivo no es el escándalo, sino la trascendencia absoluta. Al enfrentar el tabú, destruyen el ego. Y en ese vacío, dicen, se manifiesta Shiva en su forma más pura. En ciertas sectas tántricas del este de India y Nepal, se rinde culto a una figura brutal y fascinante, Chinnamasta, una diosa que se corta la cabeza y bebe su propia sangre. Sus rituales se celebran de noche, en secreto, con devotos viras, yogis avanzados, que ofrecen vino, carne, sangre y cánticos potentes. Durante la invocación, algunos entran en trance y presentan comportamientos extremos. Se golpean el pecho, gritan, lloran o se hieren ligeramente. Se cree que si el ritual no se ejecuta correctamente, la diosa puede decapitar simbólicamente al practicante, llevándolo a la locura o a la muerte súbita. No se trata de posesión clásica, sino de una fusión momentánea con una deidad cuya energía es tan feroz como liberadora. Quienes participan dicen que sienten como la conciencia abandona su forma habitual y se funde en algo mucho más vasto. Un fuego interno que devora, pero también purifica. Cada año, en el sur de India, miles de devotos de Murugan, el dios guerrero hijo de Shiva, participan en un festival brutal, Thaipusam. Durante esta celebración, los fieles se perforan las mejillas, la lengua, el pecho y la espalda con lanzas y ganchos de metal. Algunos incluso atan ganchos a sus cuerpos para arrastrar pesados carros de ofrendas durante kilómetros, mientras caminan descalzos sobre brasas. Lo impactante no es solo el sufrimiento físico, sino el estado mental. Muchos entran en trance, no sangran ni sienten dolor, y aseguran estar poseídos por la gracia de Murugan. El sonido de tambores y cánticos constantes eleva la tensión. Cuerpos ensangrentados, ojos vidriosos, gritos de devoción. Para el observador externo, puede parecer una tortura colectiva. Para los creyentes, es una purificación extrema, un acto de amor sagrado que los acerca a su Dios. Thaipusam no es solo un festival, es una declaración. La fe puede transformar el dolor en éxtasis. Y la posesión, en ese contexto, no es algo que se teme, sino algo que se anhela. En las montañas del norte, en el estado de Uttarakhand, existe un ritual ancestral llamado Hagar, donde los dioses locales son literalmente invocados a tomar posesión del cuerpo de un medium. Durante la ceremonia, se cantan letanías mientras tambores rítmicos golpean sin cesar. El medium, hombre o mujer, entra en un trance profundo. Su cuerpo tiembla,
su voz cambia y empieza a hablar como el dios invocado. Puede ser Goludekta, Kalika Mata o algún antepasado divinizado. El espíritu se comunica, reprende, bendice o predice el futuro. En algunas versiones, se sacrifican animales como cabras o gallinas. La sangre es ofrecida al dios y parte del ritual incluye beberla o esparcirla sobre los asistentes. La gente cae al suelo, llorando, como si sintiera el juicio divino. Para los locales, el Hagar es una experiencia profundamente transformadora. Para un forastero, una visión al borde de la pesadilla. No se trata de histeria colectiva, sino de un pacto entre el mundo visible y el invisible. El medium es solo el puente. En Karnataka, el Bhuta Kola es un ritual donde los Bhutas, espíritus de la naturaleza y ancestros, descienden al mundo humano a través del cuerpo de un poseído. El medium, tradicionalmente de una casta específica, se maquilla intensamente, se viste con trajes hechos de hojas y colores brillantes, y comienza una danza frenética. A medida que avanza la noche, entra en trance y empieza a hablar con la voz del espíritu, ofrece profecías, reprende a los presentes, e incluso puede morder cabezas de animales recién sacrificados como parte del ritual. La comunidad observa con respeto y temor. Aunque no hay gritos ni sangre gratuita, el nivel de intensidad emocional es profundo. El medium deja de ser el mismo, su cuerpo es un canal, su voz ya no le pertenece. Lo que habla es el espíritu. Lo que decide es la voluntad ancestral. En muchas regiones, el Bhuta Kola sigue teniendo influencia política y social. Lo que dice el espíritu puede cambiar decisiones familiares o comunitarias. El poseído no actúa, canaliza. Srinivasar es una deidad popular en el sur de India. Su culto, mezcla de tradiciones tántricas y folclore local, involucra trances violentos y posesiones abiertas. Durante festivales, algunos devotos afirman ser tomados por Munesvarar. Caminan entre la multitud llevando cuchillos o serpientes, se hieren levemente, y profieren advertencias o bendiciones como si fueran la misma deidad. Hablan en dialectos arcaicos o desconocidos. A veces caen al suelo convulsionando. Para los escépticos, es una actuación. Para los creyentes, es el Dios actuando directamente. Este tipo de trance puede ser peligroso si no se maneja con cuidado. Algunos sacerdotes acompañan al poseído para evitar accidentes. Pero lo más inquietante es cómo, en medio del caos, se percibe un orden, el Dios tiene un mensaje, una intención. El cuerpo ya no es humano. Es templo. En Kerala, un tipo de posesión se escenifica como teatro, pero con consecuencias reales. Es el Ninavali, una danza ritual en la que se dramatiza el enfrentamiento entre la diosa Bhadrakali y un demonio llamado Darika. El actor que interpreta a la diosa entra en trance durante la representación. Lleva maquillaje exagerado, sangre falsa, y se mueve con una ferocidad impactante. A mitad del ritual, se sacrifica una gallina y se esparce su sangre mientras la figura poseída de Bhadrakali danza sobre los restos, gritando, rugiendo, golpeando a quienes se acercan. Se dice que si alguien se acerca sin respeto, la diosa puede maldecirlo. El objetivo del Ninavali es exorcizar. A través del cuerpo del medium, la diosa limpia el ambiente de energías oscuras. Aunque visualmente parece una obra teatral, quienes participan aseguran que lo que se siente allí no puede fingirse. La diosa está presente. Y el cuerpo que la encarna deja de ser humano para convertirse en furia divina. En la India, la posesión no es una patología. Es una visita. A veces esperada, a veces temida. Pero siempre sagrada. Y cuando ocurre, el cuerpo ya no es del individuo, es un canal de lo eterno. Después de recorrer África y la India, una cosa queda clara. El fenómeno de la posesión espiritual está muy lejos de ser un simple mito o superstición. Es un espejo. Un reflejo profundo de las creencias, los miedos, las esperanzas y los dolores colectivos de sociedades enteras. Cuando un cuerpo se sacude, cuando una voz cambia, cuando alguien habla en nombre de un dios o de un espíritu, no se trata solo de teatro. Para quienes lo viven, es real. Y esa realidad, tan ajena para muchos de nosotros, tiene sus propias reglas. En África, la posesión es a veces una enfermedad, pero también una forma de terapia. Los espíritus ZR, el Amafufungiana, los rituales Nawa, todos responden a una necesidad de explicar el sufrimiento, de darle un lenguaje al trauma. En comunidades donde el acceso a psicólogos es inexistente y donde el peso de la historia es inmenso, estos rituales son válvulas de escape. Son mecanismos de supervivencia emocional y cultural. En la India, la posesión se eleva al nivel del rito sagrado. No es solo algo que ocurre, es algo que se busca.
desde los Agori que transgreden todos los límites para tocar a Shiva, hasta los devotos de Murugan que se entregan al trance sangriento del Taiposam, el cuerpo se convierte en un altar de lo divino. Y cuando el dios entra, la lógica se retira. La sangre, el dolor y el éxtasis se vuelven símbolos de devoción y entrega total. Pero, ¿qué nos dice esto a nosotros? ¿Qué vemos estos rituales desde fuera? Nos recuerda que la mente humana es un terreno profundo, capaz de abrirse a lo inexplicable cuando la cultura lo permite. Que lo que llamamos posesión puede ser un lenguaje del inconsciente o una forma espiritual legítima de sanación. Y que, aunque los síntomas parezcan similares, cada cultura les da un sentido completamente distinto. Lo que en un hospital sería diagnosticado como psicosis, en un templo puede ser una bendición. Lo que para un psiquiatra es disociación, para una comunidad puede ser la llegada del espíritu de un ancestro. Y en ambos casos, el fenómeno es igual de real, igual de poderoso. Porque el cuerpo no miente. Y cuando grita, sangra o se sacude, algo dentro, real o simbólico, está tratando de salir. También nos obliga a cuestionar nuestros propios límites. ¿Dónde trazamos la línea entre fe y locura? ¿Quién decide si alguien está realmente poseído o simplemente expresando algo que no puede decir de otra forma? ¿Y qué ocurre con nuestro juicio cuando vemos a una madre llorando al ver a su hija ser tomada por un dios que le advierte sobre un futuro peligroso? No se trata de creer o no creer. Se trata de observar. De reconocer que hay realidades que no caben en una sola visión del mundo. Que hay personas que encuentran sentido, consuelo y poder en ritos que nos resultan inquietantes. Y que, al final, todos, de una forma u otra, buscamos lo mismo. Una explicación para lo inexplicable, un camino hacia la curación o una conexión con lo que trasciende. Quizás eso sea lo más perturbador y lo más hermoso de todo este viaje, descubrir que, aunque las formas sean extremas, los motivos detrás de estos rituales son profundamente humanos. Que la posesión, en su forma más cruda, no es un error, sino una búsqueda. Ahora dime tú, ¿qué harías si una persona frente a ti empieza a gritar con una voz que no es suya, y dice que es un espíritu ancestral? ¿Te alejarías o escucharías lo que tiene que decir? Si este video te dejó pensando, dale like y compártelo. Y si quieres seguir explorando los rincones más oscuros y fascinantes de la espiritualidad humana, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo viaje.